Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra novena sesión de conferencia magistral de este ciclo que hemos denominado la investigación como eje de transformación en los centros de formación para el trabajo, donde hemos tenido grandes invitados que nos han compartido de su tiempo, de su conocimiento, de sus experiencias, para que nosotros tomemos de ahí las herramientas que consideremos necesarias para nuestro desarrollo en este ámbito de la investigación. El día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Azucena Jocelyn González García, a quien me voy a permitir presentar. Fue bastante modesta con la semblanza que nos compartió, pero bueno, la vamos a presentar. Azucena Jocelyn González García es licenciada en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, maestra en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestra en Enseñanza de la Historia de México por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Su interés de estudio se centra en la migración histórica México-Estados Unidos, en la enseñanza de la historia y la teoría de la historia. Sus publicaciones recientes abordan el tema de las prácticas docentes para la construcción de enseñanza de la historia y la construcción de conciencia histórica. Sin más, le vamos a dar el uso de la voz a la doctora Azucena. Ella nos va a hablar de algo muy importante en el ámbito de la investigación, que es la de redacción de textos científicos. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por el tiempo y por compartir con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y por el espacio que me otorgan para esta plática. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que puedan observar la presentación. Creo que compartí la incorrecta. Compartir. Listo. Y vamos a comenzar. Bueno, de entrada, este es... Ay, permítanme. No los quiero de este lado. Listo. Bueno, de entrada vamos a abordar el tema de redacción de textos científicos desde tres perspectivas. Yo sé que algunos de ustedes están iniciando o ya están dentro de este proceso de la investigación y tienen como tarea asignada o a lo mejor como un proyecto asignado elaborar un protocolo de investigación o a lo mejor alguno de ustedes está elaborando algún artículo de investigación o a lo mejor alguna ponencia ahorita que estamos en periodos de congresos y de presentaciones. Entonces, el objetivo de esta charla, yo le llamaría más que conferencia una charla, es justamente hablar sobre estos tipos de textos científicos que tienen a disposición y compartir con ustedes algunos consejos, algunas sugerencias para hacer de esta actividad muchísimo más llevadera, fluida y menos frustrante, porque entiendo que muchas veces este proceso a la hora de redactar textos científicos puede ser complejo, puede ser frustrante, puede ser complicado. Entonces, el objetivo aquí es que ustedes puedan lidiar con todo este proceso. De entrada, me gustaría que participaran en esta pequeña actividad. Para poder acceder a ella es suficiente con escanear este código QR o pueden también ingresar por medio de esta liga que está en la parte de arriba y poner el código que es el que se muestra a continuación. Es muy fácil. Les voy a mostrar cómo es que se tiene que ver. Y en esta actividad, en pocas palabras, me gustaría que ustedes me mencionaran una palabra que describa desde su experiencia el proceso de elaboración de un texto científico, es decir,
¿Cómo o qué es para ustedes elaborar un texto científico? Nada más para comenzar a abrir un poco este debate y conocer cómo se están enfrentando ustedes a este proceso. Les doy 2 minutos. Aquí está el código QR o está aquí la clave para ingresar por medio de las ligas. Vamos a ver si por aquí ya comenzaron a aparecer nuestros primeras aportaciones. Dicen por aquí desafiante, rigor metodológico, claro, información, presentar información, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Para ustedes, ¿cómo ha sido el proceso de un texto científico? Estresante, datos, información, un reto por aquí también nos mencionan. Satisfactorio, un desafío, ha sido trascendente. Y bueno, me gustaría comentarles que justamente los procesos de elaboración de un texto científico, ya sea una investigación, ya sea un artículo científico, una ponencia, es justamente todo esto que mencionan. Es un reto, sí, porque requiere un rigor metodológico, requiere estructurar información, trabajar con datos, ser ordenado, ser sistemático, es real y aplicable. Para ser real y aplicable, pero también suele ser satisfactorio, desafiante, pero satisfactorio, podríamos decirlo en pocas palabras, me parece. Ojalá que ustedes también compartan esta visión sobre el proceso investigativo junto conmigo. Bueno, una vez que ya conozco cuáles son sus impresiones, me gustaría mencionarles que en esta ponencia vamos a ver 4 puntos principales. Uno, anatomía del texto científico, qué es un texto científico, cómo se come y principalmente cómo se elabora. Estructuras básicas, herramientas claves y rigor científico para terminar más o menos con algunos consejos para elaborar un entregable de un protocolo de investigación. Algo que quiero comentar antes de comenzar es que esta charla, este conversatorio, este taller, no tiene la intención de que al final ya tengan un entregable terminado. Recordemos que este tipo de textos requiere de todo un tiempo, de todo un proceso, de un rigor académico para poder ser considerado como un texto científico. Pero sí les voy a presentar hoy, espero, algunos consejos, algunas sugerencias, algunos tips, algunos atajos para que este proceso sea muchísimo más llevadero. Entonces comenzamos. Uno, la anatomía del texto científico. ¿Qué es un texto científico? Bueno, como ustedes saben, en pocas palabras, es un informe escrito que tiene el propósito de publicar y describir resultados originales de una investigación. Y es ahí donde ya tenemos nuestro primer problema, ¿no? Es un informe escrito. En muchas ocasiones escribir suele ser una tarea complicada. ¿Por qué? Porque esto requiere de cierta organización, de cierta disciplina. Muchas veces nos enfrentamos a lo que conocemos como el muy famoso hoja en blanco, en la cual tenemos nuestro procesador de texto, ya sea Word, ya sea algún otro herramienta en línea, y muchas veces nos sentamos horas y horas y horas y no podemos escribir la primera palabra. Bueno, hay algunas sugerencias, hay algunos tips que nos dan la posibilidad de comenzar con este proceso. Lo que sí es cierto es que independientemente de si nos cuesta mucho trabajo o nos es más fluida esta actividad,
Esto tiene que mostrar siempre los resultados originales de una investigación. Es decir, antes de poder crear nuestro texto científico, nosotros necesitamos ya llevar a cabo o haber llevado a cabo todo el proceso de búsqueda de información, de recolección de datos, para poder proceder a esta sistematización escrita de todo lo que ya hemos originado. Definitivamente es como una especie de ciclo. Es decir, para poder llevar a cabo la redacción de este texto científico necesitamos previamente de todo este proceso de investigación, pero tampoco podemos acercarnos al proceso de investigación en el campo sin tener en cuenta o en consideración qué es lo que vamos a buscar en el campo. Es muy fácil ir a un campo o a algún lugar o algún espacio y comenzar a observar lo que sea o comenzar a recoger información con lo que sea. Pero esa información no nos va a llevar pues a ningún puerto, a ningún lugar. Entonces también requiere de su trabajo anticipado. El texto científico también es un medio comunicativo por excelencia de la comunidad científica. Incluso uno de los parámetros para poder evaluar o para poder medir la productividad de los científicos es justamente la publicación de los textos científicos y la elaboración de estos mismos, cuyo objetivo radica en comunicar eficazmente el resultado de la investigación. Y ahí ya tenemos otra complejidad. Eficazmente, ¿qué significa? Comunicar eficazmente un resultado de investigación, usar las palabras correctas, ni más ni menos, sin adornos, tratar de centrarnos en cuáles son nuestros abordajes y cuáles son todos esos hallazgos que nosotros consideramos valiosos para poder ensanchar todo el conocimiento que se ha construido alrededor de ciertos objetos de investigación. En pocas palabras, para escribir un texto científico, el mejor lenguaje es el que se transmite con menos palabras, pero con muchísimo más intelecto. Es decir, a la hora de escribir un texto científico se pretende que nosotros pongamos en práctica todas estas habilidades que hemos desarrollado a lo largo del proceso de investigación, desde la disciplina, nuestra capacidad sintética, nuestra capacidad para usar tanto palabras técnicas como irlo entrelazando con palabras o con un lenguaje que sea mayormente entendible. Nuestra capacidad crítica para ir tomando algunas ideas o alguna información e irla entrelazando con otra para darle muchísima mayor coherencia a lo que estamos presentando. En este sentido, la redacción de textos científicos se basa en en tres principales principios. Estos son la precisión. Uno, usar las palabras que comunican exactamente lo que quiere decir. Dos, la claridad, es decir, el texto se lee y se entiende rápidamente. Y tres, la brevedad. Es decir, incluir solo la información que sea pertinente y usar el menor número de palabras que den cuenta de lo que realmente estamos investigando. Hay una idea, hay una frase que me gusta mucho cada vez que yo estoy elaborando algún texto científico y que me recuerdo a mí misma el por qué hago este trabajo que, como ustedes lo mencionaron, es tan desafiante, es complejo, es sistemático, es estresante, pero que también nos brinda algunas satisfacciones. Y esto no hay una receta mágica para aprender a escribir. Se aprende a escribir escribiendo. Se aprende a redactar redactando. Se aprende o se hace experto uno en elaborar textos científicos haciendo los textos científicos, enfrentándose a este proceso. Ustedes podrán tomar miles de cursos o leer miles de manuales, desde los más fáciles, desde los más simples hasta los más complejos o los más rebuscados. Pero si no se enfrentan a esta actividad, difícilmente van a poder llegar a dominar la técnica de la redacción de los textos científicos. Lo que sí es cierto es que ya seamos investigadores noveles, haciendo nuestros primeros pininos en la investigación con algunos protocolos,
de investigación o ya seamos investigadores muchísimo más consolidados, a lo mejor escribiendo artículos para revistas indexadas o algunos capítulos de libro, si nosotros seguimos estos principios básicos de la redacción científica, esta puede volverse una tarea muchísimo más ágil, siempre considerando la precisión, es decir, el lenguaje. ¿Qué palabras voy a utilizar para comunicar exactamente lo que quiero decir? Hace poco tuve la oportunidad de dictaminar un artículo para una revista y uno de las situaciones o de los fenómenos que aparecen con los primeros investigadores que comienzan a escribir en revistas científicas es justamente el exceso de adornos o de ornamentos que utilizan en el lenguaje para tratar de dar a conocer lo que quieren decir. Es decir, en muchas ocasiones creemos que entre más palabras, entre más adjetivos calificativos, entre más ideas, vamos a poder lograr dar a entender lo que estamos tratando de comunicar. Y la verdad es que no es así. Más bien, se trata de ser lo suficientemente sintéticos para poder comunicar con pocas palabras y exactas lo que se quiere comunicar. Esta exactitud de las palabras también proviene de un proceso, de un paso muy importante en la investigación, que es la búsqueda de la literatura. Más adelante les voy a hablar un poco sobre esto y les voy a dar algunos tips al respecto. La claridad y la brevedad. En pocas palabras, el proceso para la redacción de artículos o de textos científicos requiere de todos los adjetivos calificativos que provienen de la palabra proceso. Recordemos que un proceso es sistemático, es decir, va paso a paso a paso. No hay que querer correr si apenas si podemos gatear o apenas si podemos mantenernos de pie. Hay que ir de poco a poquito, pero nunca abandonando esta labor de la redacción. Aunque sea un párrafo que a lo mejor pude redactar el día de hoy, con eso me da la oportunidad de seguir escribiendo más adelante. Como todo buen proceso, requiere claramente de nuestra capacidad resiliente, de nuestra capacidad de ser disciplinados y pues más que nada de estas ganas, de esta motivación que tenemos por la escritura de los textos científicos. Ahora, hablando en términos muy generales sobre estos textos científicos que ya dijimos quieren comunicar los resultados de una investigación, tenemos algunas estructuras básicas. Estas primeras estructuras básicas constan, yo les traigo de artículos científicos, que es lo que principalmente se comparte o se redacta, se elabora. También tenemos ponencias, que también es otra de las actividades de difusión y de divulgación que tenemos a nuestra disposición como investigadores o como recién integrándonos en estas actividades de la investigación. Y por último, lo que a lo mejor les puede servir más, que son los protocolos de investigación, ya sea para seguir con algún nivel académico, alguna maestría, alguna especialidad, tal vez algún doctorado, o como muestra de nuestros primeros inicios en la actividad investigativa. Bueno, con respecto a los artículos científicos, la mayoría de estos están construidos a partir de algo que conocemos como el sistema IMRID, o algunas personas les gusta leerlo como IMRID, que en pocas palabras se trata sobre la introducción, el método, resultados y discusión. Si ustedes, por ejemplo, se han acercado a la lectura de algunos artículos científicos para elaborar los protocolos de investigación, que es casi siempre por la razón por la cual nos acercamos a este tipo de textos, se podrán dar cuenta que esta es la estructura en la que casi todos se presentan. Es decir, todos comienzan con una introducción que procede a un método, los resultados y una discusión.
Como les estaba comentando, en muchas ocasiones es difícil para nosotros como investigadores comenzar a escribir cuando tenemos una hoja en blanco. Por eso es que las preguntas detonantes sugieren una especie de plantilla, aunque cabe aclarar que en la investigación no hay plantillas para llenar, sino que más bien seguimos de una estructura dentro de un proceso, pero que estas preguntas detonantes nos ayudan bastante para saber qué tenemos que escribir en ciertos aspectos o en ciertos momentos de los textos científicos. Por ejemplo, en este sistema de IMRIT, la I, que significa introducción, se pretende que se dé respuesta al qué problema se quiere estudiar. En los protocolos de investigación, esto lo conocemos como planteamiento del problema. Es muchísimo más fácil redactar cuando me hacen la pregunta, ¿qué problema se quiere estudiar? A que cuando me piden, haz el planteamiento del problema. Espera, ¿qué es un planteamiento del problema? Exactamente qué partes tiene que llevar un planteamiento del problema, ¿no? Es ahí cuando la cosa comienza a complicarse a lo mejor un poquito. La segunda parte que hablaríamos en estos textos científicos sobre la metodología. También ahí se vuelve complejo. ¿Qué parte de la metodología es lo que tengo que considerar? Bueno, pues cómo se ha estudiado el problema, cuáles fueron los pasos, cuáles fueron las etapas que tú llevaste a cabo para poder lograr estos resultados que ahora me estás presentando. ¿Cómo lo estudiaste? A lo mejor hiciste algunos cuestionarios, a lo mejor aplicaste algunas entrevistas, a lo mejor hiciste algún focus group. Dímelo, ¿cómo lo estudiaste? Y además, ¿cuáles fueron los pasos? El segundo sería los resultados. Más adelante se los voy a ampliar un poquito. Los resultados con la pregunta, ¿qué hallazgos se obtuvieron de la investigación? Y finalmente la discusión, es decir, la explicación de los resultados. En algunas ocasiones también nos confundimos un poco entre los resultados y la discusión. Aquí va a depender mucho de las revistas que nosotros pretendamos publicar. En algunas revistas es suficiente con que presentes los resultados por un lado y la discusión por otro lado, aunque en algunas otras también te dejan hacer los resultados y la discusión en un mismo apartado. Em, depende justamente de la revista. Eh, Sin embargo, si yo les recomendara algo, cuando comenzamos con el proceso de investigación, es tener cierta disciplina metodológica, es decir, apegarlo lo más que se pueda a estos sistemas o a estas plantillas que nos ofrecen una ruta muchísimo más clara para poder proceder a la redacción de los textos científicos. Esta disciplina metodológica, es decir, hacer los resultados por un lado y la discusión por otro lado, les va a permitir llegar a un momento en el que puedan presentar resultados y discusión al mismo tiempo. En el sistema IMRIT, además de lo que ya comenté, la introducción, la metodología, los resultados y la discusión, también se le va a agregar un resumen al principio del texto, lo que conocemos como un abstract. Generalmente se le conoce de esta manera, o un resumen. Y al último, las referencias bibliográficas o hemerográficas que van al final del mismo texto. Bueno, como les decía, esto es con base en mi experiencia, es una sugerencia que yo les quiero hacer y ustedes son libres para poder elaborarlo de la manera que mejor les convenga. Sin embargo, aunque en la estructura ordenada, en el texto académico, tenga que presentarse primero la introducción, después la metodología o el método, los resultados y finalmente la discusión, una vez que se completa el proceso de la investigación o de la recolección de la información, de la búsqueda de literatura, de saber más o menos quiénes van a ser tus autores para el marco teórico, yo les recomendaría bastante comenzar a escribir el método o la metodología. ¿Por qué? Porque una vez
Me parece que se desconectó la doctora Azucena. Vamos a darle un minutito para ver si puede retomar la conexión. Ya está por acá. Te Y perdimos, Azu. me sacó muy, muy abruptamente. Bueno, les comentaba, una vez que, ¿por qué el método? ¿Por qué escribir primero el método y no primero la introducción? Bueno, porque una vez que ustedes ya terminan el estudio, ya saben qué metodología utilizaron. Es decir, no tienen que inventarse absolutamente nada, no tienen que estar revisando otros autores, otras fuentes. Bueno, sí, para poder llevar a cabo primero la metodología, pero ustedes ya hicieron esta metodología. Es decir, esta parte del método tiene el objetivo de describir metodológicamente cómo llevaron a cabo el estudio que están presentando. Y además este apartado tiene el propósito de que ustedes puedan ofrecer una descripción detallada del cómo hicieron el estudio para que otros investigadores puedan replicarlo posteriormente. Aquí deben respetar la cronología de los eventos, es decir, si primero apliqué un cuestionario y después una entrevista, pues así justamente, primero se aplicó un cuestionario y después apliqué un cuestionario que, de tantos ítems que se hizo, se construyó con tales autores y después una entrevista que se basa en quedas. Pero aquí el punto es que siempre tenemos que ir respetando la cronología. En el método, en esta parte del método, lo único que se tiene que describir es justamente cómo yo fui elaborando estos pasos para poder recolectar la información. Aquí no se presentan absolutamente nada de resultados, ni de discusión, ni nada. Generalmente las partes metodológicas haya sido corto, sino porque estamos sintetizando, resumiendo mucho cuáles son todos esos procesos que a lo mejor nos lleva un año o 2 años de recolección de información y lo resumimos a una cuartilla, a 2 párrafos, 3 párrafos a lo mejor. No porque sea corto, no porque sea sintético, significa que sea simple. Significa que como investigadores tuvimos la oportunidad o la capacidad de poder reducir toda la información que tenemos para poder mostrarlo a un lector. De nuevo, recordemos, hay que ser claros, precisos y concisos. Solo lo que quiero dar a conocer es lo que voy a escribir. En esta parte del método casi siempre se anotan quiénes son mis participantes, es decir, nosotros como investigadores de la educación, dónde aplicamos nuestros cuestionarios, quiénes son esas personas a las que les aplicamos las entrevistas, cuáles son los materiales, cuestionarios, entrevistas, a lo mejor cuáles son las intervenciones, focus group, y demás, ¿no? Estrategias que puedan estar presentes. Doctora, Y los análisis estadísticos, mande. perdón que la interrumpa. No, no estamos viendo la presentación. No sé si solamente sea yo, si así está diseñada su presentación. Ok, ya estamos Ya, viendo. creo que se Gracias. cayó se desconectó con mi desconexión. Una disculpa. No, no, no se preocupe. Bueno, lo que les está comentando. A la hora de elaborar estos métodos, es muy interesante poder apoyarse de algunos materiales que ya hayan sido elaborados por otros, por otros investigadores. Justamente los textos científicos, como les comenté, tienen el propósito de que otros investigadores puedan replicar el estudio. Entonces, debemos o deberíamos de considerar que tal vez nuestro artículo, nuestro texto pueda ser ejemplo para otros científicos, otros investigadores que estén estudiando esto mismo. Déjenme, ya, es que me había perdido. Bueno, una vez que yo ya tengo el método, lo que se sugiere es que se proceda a la redacción de los resultados. Estos resultados también se pretende que estén escritos de forma concisa, de forma breve, de forma clara.
Y aquí hay algo importante que hacer, sin juicios personales, explicaciones, interpretaciones o hipótesis. Es una descripción justamente de lo que yo recuperé, de lo que yo observé en la recolección de la información, en la parte de la metodología. Ya tendremos un momento en la discusión y en las conclusiones para poder mostrar nuestras propias interpretaciones, aunque también recordemos, todos los textos científicos deben ser escritos desde la objetividad de nosotros como investigadores, es decir, nuestros juicios personales, principalmente dejarlos de fuera, desarraigarnos de ellos. Sé que es difícil no ser nosotros mismos, sino presentar nuestros juicios personales, pero es importante hacerlo para que estos textos científicos tengan objetividad, sí, rigor académico. En esta parte de los resultados, algo que les va a ayudar bastante es la elaboración de tablas y de figuras. Las figuras pueden ser gráficos, pueden ser imágenes, pueden ser mapas o algún otro gráfico o figura que les ayude a mostrar los resultados. Casi siempre hacemos uso de las tablas. Las tablas en este sentido le ayudan al lector, que es finalmente para quien le estamos escribiendo. No escribimos para nosotros como investigadores, escribimos para quien nos va a leer. Siempre que estén redactando, ahí va otra sugerencia de escritora de textos académicos. Siempre que estemos escribiendo, hay que leerlo y preguntarnos a nosotros mismos, ¿será que esto que acabo de escribir lo persona con los mismos nivel académico, con los mismos estudios académicos que uno, o también puede ser una persona completamente ajena que no tenga ningún tipo de bagaje para entenderme, y aún así mi texto le tiene que dar a entender lo que yo quiero transmitir, yo quiero comunicar? Entonces, estas tablas le ayudan al lector a tener toda la información de forma global. Ayudan bastante estas tablas o estas figuras en la presentación, en especial de artículos científicos. También se pueden presentar en los protocolos, pero se sugiere que ahí sea más redactado en prosa este tipo de textos. Sin embargo, en los textos científicos o en los artículos científicos ayuda bastante. Una vez que yo ya describí, ya redacté mi metodología y ya describí mis resultados, sería pertinente, yo les recomiendo que escriban la introducción. Y ustedes me van a decir, oye, pero ¿cómo es que me estás diciendo que primero escriba lo que es como de tercer lugar y la introducción que va en primer lugar me la mandes a escribir en tercer lugar? Bueno, pues es que la introducción tiene como propósito que el lector quiera seguir leyendo tu artículo, que quiera seguir leyendo tu texto. Una introducción tiene la capacidad de dar a entender, dar a conocer qué estás estudiando y cuáles son tus propósitos, y más o menos cómo vas a poder desarrollar esta investigación y que además atrape a tu lector. Cuando tú ya sabes qué información presentar para atrapar a tu lector, una vez que ya escribiste tus resultados, que ya sabes qué es la parte más interesante, importante, más valiosa de tu investigación, y una vez que ya escribiste tu metodología, a lo mejor tu artículo científico no es tan interesante en cuanto a resultados, pero sí lo es tu metodología. Recordemos que los artículos científicos o los textos científicos no tienen por qué ser siempre positivos, es decir, no tiene por qué siempre salirnos todo, absolutamente todo bien. En muchos casos, muchas investigaciones, los resultados son completamente contrarios a lo que pensamos en un primer momento, y aún así es valioso. A lo mejor nuestras metodologías son muy buenas, pero nuestros resultados, por nuestros participantes, por nuestro campo, no sale de manera como la esperábamos, pero la metodología puede ser replicada en otros espacios y puede otorgarle a otros investigadores otros resultados diferentes que a lo mejor sí llegan hacia donde nosotros pensábamos que íbamos a llegar.
Entonces, esta introducción tiene principalmente o está conformada principalmente de estos tres puntos. Uno, los antecedentes. Y aquí les dejo otra vez las preguntas, que como les menciono, es muchísimo más fácil comenzar a escribir con preguntas que escribir así de la nada, ¿no? Cuando a mí me decían en mis primeras redacción de textos científicos, en mis primeras tesis, en mis primeros artículos, escribe los antecedentes. No, pues yo me quedaba una semana ahí tratando de saber qué era lo que tenía que escribir, ¿no? Pero si pensamos en antecedentes, tengo que escribir qué se sabe del problema hasta la fecha. Ah, muy bien, ahí ya sé que me estoy refiriendo a la literatura, a la búsqueda de literatura que yo hice para poder llegar o para poder contextualizar el objeto de estudio que estoy abordando. ¿Por qué es importante estudiar este tema? Ahí va un poquito ya la justificación, ¿no? Dos, ya entrando, es como un momento de transición entre los antecedentes y la justificación. La justificación, ¿qué problema o pregunta queda por resolver? Es decir, ¿por qué mi estudio, por qué mi investigación es importante para la construcción de conocimiento en general? ¿Qué parte de mi estudio va a abordar que no ha sido abordado hasta el momento y que por ende vale la pena invertir tiempo, esfuerzo, frustraciones y satisfacciones en este texto, ¿no? Y tres, los objetivos y las preguntas de investigación y en algunos casos las hipótesis. Elaborar objetivos y preguntas de investigación. Yo sé también que es otro de los grandes desafíos, de los grandes retos que existen a la hora de escribir textos científicos. Y bueno, por último, yo les recomendaría ahora escribir las discusiones. Sé que suena hasta contradictorio, ¿no? Porque yo les dije en un primer momento, recuerden que escribir textos científicos es un proceso ordenado, un proceso coherente, un proceso sistemático, un proceso que se hace paso a pasito día a día. Y ahora les digo, primero redáctate que la metodología, ahora redacta la introducción y ahora, sin embargo, no es tan contrario si pensamos que esto de la redacción de los textos científicos es el último paso de todo un proceso de investigación. Esto es una etapa última de todo un proceso que ya le antecede a este trabajo investigativo. Antes de poder sentarme a redactar un texto científico ya para ser publicable o ya para entregarlo como protocolo de investigación o a lo mejor para mandarlo en una convocatoria de algún congreso para una ponencia o de algún seminario como una ponencia de seminario, anticipadamente, yo ya hice primero un planteamiento del problema, ya observé las problemáticas que existen a mi alrededor o las que quiero investigar. Ya procedí a una búsqueda de literatura, ya leí a los autores correspondientes para un marco teórico, ya recogí o ya llevé a cabo una metodología para la recolección de la información. A lo mejor ya incluso hasta recolecté la información. Yo ya tengo todo este bagaje para ahora sí hacer esta redacción de textos científicos. Nadie, absolutamente nadie puede sentarse a redactar un texto científico sin tener toda esta información que le respalde, porque es ahí cuando cuesta muchísimo más trabajo. Sí se puede. Creo que todos lo hemos hecho en nuestras primeras tesis, principalmente en trabajos académicos nobles, pero ha sido muy difícil. Justamente esta experiencia, este seguir elaborándolo día a día, nos da las herramientas para saber que antes de redactar los textos científicos es necesario contar ya con toda esta información. Y bueno, por último, en estas sugerencias que yo les hago para la redacción de artículos científicos en especial, cuarto, redactar la discusión, que esta sería la parte más complicada de redactar. Más complicada porque aquí hay que integrar los resultados más importantes, ¿no? Pero como ya anticipadamente describí la metodología,
como ya anticipadamente describí los resultados, como ya hice la introducción, ya sé de qué va mi artículo, ya sé de qué va mi texto, ya hasta lo creé con el objetivo de que mi lector sea el doctor X, que es mi colega o que es a lo mejor mi revisor, o sea una persona o mi alumno o una persona que no tiene nada que ver con estos textos quiera y tenga la intención de seguir leyendo mi texto porque le pareció interesante, porque le pareció valioso. No porque me quiera. Me acuerdo mucho que mi abuelita leía siempre mi tesis de licenciatura y yo le decía, abuelita, pero si le entiendes, no es porque te quiero. Ah, entonces yo ahí supe que era porque mi introducción a lo mejor no estaba bien lograda, ¿no? Entonces aquí es que quieran leer tu texto porque les parece interesante. En la discusión, entonces, además de integrar estos resultados que ya obtuve de la metodología, que ya obtuve de mi introducción, habrá que resolver los déficits de la literatura. Como les comenté, antes de poder sentarme a escribir la discusión, yo ya hice esa búsqueda de literatura. Ofrecer explicaciones interesantes y presentar lo que se considera evidencia científica. Y aquí sí puedo presentar mis interpretaciones. Aquí sí puedo exponer algunos puntos de vista, no opiniones. Recordemos que los investigadores somos personas objetivas, no exponemos opiniones, sino puntos de vista, lo que creemos que puede ensanchar al conocimiento. En esta discusión, lo que se busca es resumir la pregunta de investigación, los objetivos del estudio y los resultados principales. Dos, que los resultados se expongan por párrafo, que ese es otro de los grandes cuestiones complejas a enfrentarse en la redacción de los textos científicos. Y es que muchas veces presentamos ideas desperdigadas o ideas que van de un lado a otro. Lo que se recomienda casi siempre es que un párrafo sea una idea y que esa idea pueda ser desarrollada en ese mismo párrafo para seguir con otro párrafo que presente otra idea y que pueda ser explicada de manera amplia. De esta manera, entonces, nuestros textos científicos tendrán muchísimo mayor coherencia, nos ayudarán a presentar información clara, concisa y precisa, y entonces aquí podremos presentar evidencia científica. Otros para los textos científicos. Las conclusiones que se pretende reflejen resultados generales y estos casi siempre se pide o se sugiere que recomienden posibilidades futuras de investigación. Es decir, a través de mi investigación yo encontré estos resultados, pero también me encontré esta otra línea que puede ser estudiada, que yo no lo voy a hacer porque a lo mejor ya se me acabó mi periodo de investigación, a lo mejor ya tuve que presentar o que mandar mi artículo científico, pero que otra persona que venga y revise mi literatura puede tomarlo para poder desarrollarlo. Por eso es muy importante, es muy interesante que ustedes cuando están llevando a cabo su búsqueda de literatura, consulten con detalle, con mucha conciencia esta parte de las conclusiones, porque muchas veces nosotros queremos, como en ego de investigadores, queremos hacer estudios de cosas que nos parecen súper innovadoras, que nos parecen súper originales, pero que al mismo tiempo nos estamos poniendo el pie nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estas cosas innovadoras y originales no tienen ni pies ni cabeza. Nos hace invertir mucho tiempo, nos hace hacer mucho trabajo para poder comenzar a plantear un problema o problematizar una situación y que de esto pueda desprenderse un objeto de estudio. Cuando muchas veces si nosotros recurriéramos a las conclusiones de estos artículos, entonces con las recomendaciones de estos investigadores pudiéramos tomar algunos temas, algunos objetos de estudio que si bien no están desarrollados, ya no los están mostrando como posibilidades. Yo les recomiendo bastante que si ustedes están enfrentando a la elaboración de protocolos de investigación,
principalmente o de investigaciones, consulten las conclusiones de otros artículos científicos. Ahí pueden encontrar una luz enorme, enorme para poder llevar a cabo nuestros trabajos de investigación. Y en otros, bueno, las referencias que generalmente se piden en APA 7, el resumen que va en un primer momento, un abstract, como les mencionaba, donde se muestra la metodología, los resultados y las conclusiones de un estudio y las palabras clave. Estos dos últimos apartados generalmente dependen de cada una de las revistas a las que vayamos a enviar nuestros artículos científicos. Casi siempre van de 200 a 250 palabras para el resumen y 5 palabras para las palabras claves. Estas palabras claves tienen que ser relacionadas íntimamente con nuestro objeto de estudio, porque estas palabras aumentan la visibilidad y la difusión de un artículo. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de cómo una palabra clave me puede ayudar a crear una búsqueda de literatura muchísimo más fácil y que nos ayude justamente a esta parte. Las palabras clave casi siempre, según las revistas, se obtienen de algunos tesauros, el tesauro de la UNESCO, el ERIC, y hay algunos otros tesauros que ya están como homologadas las palabras que pueden ser utilizadas en estas palabras claves. Como recomendación, busquen con anticipación la revista en la que quieren publicar, consideren el enfoque, la indexación y las normas generales que mejor les convengan. Yo aquí les tengo, por ejemplo, un, un, un una base de datos que yo he ido realizando sobre revistas para publicar. Yo, por ejemplo, considero qué revistas existen sobre investigación educativa en la que yo pueda publicar de acuerdo a mi propia investigación. Por el momento yo me encuentro haciendo investigación sobre enseñanza de la historia. Entonces voy buscando las revistas que pueda abordar el tema de la enseñanza de la historia. ¿Cuál es la institución? Déjense la abro un poquito más para que la puedan a ver. Esto nada más es un ejemplo. La institución, el país, cuál es la indexación, cuál es la periodicidad en la que salen estas revistas, las fechas de recepción, las normas editoriales, que es ahí donde justamente vienen como cada una de las características que deben de tener nuestra redacción. Los temas, los precios, si es que tiene algún precio para publicar, y finalmente el link de esta revista. Esto ayuda bastante porque una vez que ya tenemos nuestro texto para enviar a alguna revista y que ahora decimos, bueno, ya tengo el texto, ¿no? Suponiendo que ya pude librar de manera correcta todo este proceso de la redacción, que ya me enfrenté al proceso de investigación, que pude plantear mi redacción con base en las preguntas, sugerencias que les acabo de hacer. Ahora, ¿dónde voy a enviar este texto? Entonces, siempre es bueno como tener una lista de revistas que ya pueden ser o que están acorde a nuestros temas de investigación, a nuestros objetos de estudio, para revisar pues las fechas de recepción y poder enviar de manera muchísimo más rápida y con mayor certeza de que pueda ser una buena publicación para nuestros textos. Yo, por ejemplo, aquí incluso les puse el cuartil 3 que corresponde a la indexación de Scopus, que son como revistas de más alta calidad, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que siempre, o que ya comiencen a lo mejor ahorita no tengo nada para publicar, pero a lo mejor en 2, 3 meses, 6 meses, ojalá, ya tenga algún texto publicable y entonces sea necesaria pues este tipo de información y no estar improvisando dónde vamos a mostrar nuestros resultados. Ahora, con otro punto, para irme un poquito más rápido, otro tipo de textos académicos que también podemos redactar son ponencias. Recuerden que acabamos de revisar en términos muy generales un artículo científico. Dos, las ponencias. ¿Qué son una ponencia? Es un texto escrito que generalmente va para una presentación oral y sirve para un debate o una controversia académica.
¿Una ponencia es lo mismo que una exposición? Pues sí, porque se expone, es decir, nos ponemos al frente de un grupo, o a lo mejor de un grupo de personas, ya sean nuestros pares, o a lo mejor una autoridad en algún tema de investigación, pero la ponencia se diferencia de la exposición porque la primera alcanza mayor profundidad en el análisis, el cual debe hacerse con más puntualidad y es sistemático. Es decir, principalmente en la ponencia se exponen resultados de investigación. Mientras que en la exposición a lo mejor podemos hablar sobre alguna lectura que hayamos hecho o sobre algún tema o sobre un punto que queramos describir nada más, mientras que en la ponencia ya se abre más hacia el debate, más hacia la conversación, más hacia la elaboración de conocimiento. Tenemos dos tipos de ponencia principalmente, las de seminario. Recordemos que un seminario pues es una actividad académica donde se presentan en especie de sesiones que a lo mejor pueden durar un curso, un módulo, un semestre, un año, en el que se prepara un texto escrito que está previamente realizado por la persona que va a presentar la ponencia, se comparte con los compañeros y durante alguna sesión se debate el punto de vista, se debate el argumento, se debate la literatura con la que fue realizada. Y también tenemos las ponencias, que creo que estas son las que conocemos más, que son las ponencias de evento académico. Esto pues depende de la agenda del evento, ¿no? Estas ponencias en las que vamos y presentamos las personas que realizamos investigación, algunos resultados previos o a lo mejor ya los resultados totales. También nos gusta presentar nuestras metodologías, también nos gusta presentar a lo mejor la revisión de la literatura, a lo mejor por ahí encontramos huecos o algo importante que comunicar, entonces también sirven para ello. Las ponencias del seminario generalmente llevan síntesis introductoria, un desarrollo evaluativo y una apertura de horizontes. Es decir, presentar un texto asignado, revisar y valorar críticamente los argumentos y finalmente plantear preguntas, formular hipótesis, llevar a cabo los debates, comentar cuáles son los puntos del autor. Mientras que las ponencias de evento académico como tienen el objetivo de presentar los frutos de una investigación que se esté llevando a cabo o que ya haya sido terminada, generalmente procede de un texto ya más escrito, ¿no? Ya sea un reporte de investigación que podemos considerar como una tesis, una tesina o un protocolo de investigación en el cual delimite un problema, plantee una postura, proporcione argumentos y explique estos argumentos, que son en pocas palabras lo que hace una ponencia de evento académico. Ambas ponencias generalmente está limitado por los tiempos. Sería como muy valioso quedarnos aquí en esta actividad pues toda la mañana, ¿no? Hasta las 4 de la tarde yo aquí hablando de textos académicos. Pero eso no se puede. Generalmente estamos limitados por tiempos. En las ponencias de evento académico, en congresos, generalmente te dan de 15 a 20 minutos. Entonces, tienes 15 minutos para decir todo lo que tengas que decir en cuanto a la información más valiosa de tus investigaciones. Es todo un reto, pero también sirve bastante para el desarrollo de las habilidades de síntesis y de resumen como investigadores. Y que a la vez esto también es un reflejo del qué tanto fuiste capaz de redactar de manera concisa, de manera precisa y de manera clara los resultados de tu propia investigación. Ahora, con respecto a las herramientas de escritura y de rigor científico para proceder a los protocolos de investigación, que serían los otros tipos de texto académico que se pueden escribir, tenemos algunos modelos, tenemos algunas rutas, yo les llamo rutas o atajos para hacerlo de manera más rápida, más fluida, por así decirlo. Uno de estos principales modelos es el modelo Creating a Research Space, o también conocido por sus siglas como CARS. Este fue elaborado por John Swales
Y él se da cuenta un día, él es un investigador y se da cuenta un día que la mayoría de los textos científicos tienen un patrón organizativo. Este patrón organizativo es justamente el que les acabo de mencionar con anterioridad, el IMRIT: introducción, metodología, resultados y discusión. Hay un patrón organizativo en la escritura de los estudios de investigación. Todos o la mayoría de los textos investigativos, ya sea un artículo científico o ya sea una ponencia para un congreso de evento o para un seminario, así como los protocolos de investigación, llevan un patrón organizativo. Entonces, a esto él lo llama movimientos. ¿Qué son estos movimientos o MOVES? Porque es un investigador estadounidense. Los llama MOVES o movimientos, que son pasos que se pueden utilizar como una plantilla. Que como les mencionaba, no es que realmente haya una plantilla, o sea, sería muy fácil, ¿no? Seguir una plantilla de, a ver, escribe esto y ya con eso vas a tener tu artículo, tu ponencia o tu protocolo. Pero sí hay ciertos atajos que te pueden ayudar a escribir de manera más clara para poder llegar a escribir lo que quieres dar a conocer en esa parte en específica. Y entonces él dice que estos movimientos son tres: territorio, hueco y aporte. Y también nos da algunas preguntas. En cuanto a territorio, ¿qué se sabe o qué campo se está estudiando o se quiere estudiar? Es decir, el contexto y la relevancia, que en pocas palabras pues sería estos antecedentes que les mencioné anteriormente, ¿no? O esta búsqueda de literatura, este territorio, así como cuando vemos los videos de National Geographic, donde van explorando territorios. ¿Qué sé de este campo, ¿no? De este espacio? Que en la redacción de textos científicos sería: ¿qué sé de este tema? ¿Qué sé de este objeto de estudio? Y todo lo que sé viene sí o sí por una anticipada búsqueda, selección y lectura de literatura pues ya revisada, ¿no? ¿Cuál es el contexto y cuál es la relevancia de esta información, de este objeto de estudio, de este tema que quiero abordar? Yo sé que como investigadores casi siempre todo es: yo quiero estudiar el tema de, en mi caso, enseñanza de la historia, porque es sumamente importante, porque para mí es sumamente importante, pero para lo mejor para cualquiera de ustedes van a decir: eso no se me hace importante en lo absoluto. ¿De dónde te estás sacando tú que es importante? Bueno, yo como investigadora debo de tener las herramientas basadas en esta literatura para decir el por qué es importante, por qué es relevante y de dónde procede esta afirmación, ¿no? Dos, del modelo CARS de Suárez, es el hueco. ¿Qué falta? Yo ya estoy diciendo que en la enseñanza de la historia hay muchas investigaciones sobre didáctica especializada. ¿Qué me hace falta? ¿Qué tema no se ha hablado sobre esto? ¿Y qué limitación tienen los estudios previos? Para poder hablar de estudios previos, nuevamente, yo ya tuve que hacer una búsqueda de literatura especializada sobre mi tema que me ayude a saber, pues, qué se ha estudiado y qué no se ha estudiado para que yo pueda entrarle a lo que no se ha estudiado. Les recomendaría no hacer más investigación sobre lo que ya se sabe, ¿no? Porque eso no nos ayuda a la creación de conocimiento, a la rebustecimiento del conocimiento. Y tres, el aporte. ¿Qué hará tu estudio para llenar ese hueco? Este modelo, el CARS, ayuda bastante a nosotros como en un primer momento a la hora del protocolo de investigación para poder problematizar nuestros... Se nos fue la doctora otra No vez. sé si se les fue el sonido, a mí se me fue el sonido. No, yo creo que Vamos, está congelada su imagen. Ah, ya está, ahí está otra vez. si Pero no la regreso. escuchamos. No sé si regresó.
Sí, ¿Sí? doctora, ya la Sí, vemos. la presentación y sonido ya está correcto, gracias. Ok, muy bien. Ya hasta se me olvidó que les estaba diciendo. Bueno, sí. Investigar lo de la problematización de los temas, que muchas veces presentamos temas que queremos abordar, pero no alcanzamos a problematizar. Entonces, hacemos más que una investigación, una descripción de cosas que ya se dijeron. Por eso es que si nos ponemos anticipadamente el reto de responder estas tres preguntas o estos tres movimientos, ¿qué se sabe del campo que quiero explorar? ¿Cuál es el contexto y la relevancia? ¿Qué hace falta? ¿Qué limitaciones tienen los estudios previos? Y tres, ¿qué hará mi estudio para llenar el hueco? Posiblemente estos protocolos de investigación que ustedes presenten sean ya el primer paso para un trabajo de investigación más concreto. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, sí, se escucha muy bonito eso de la búsqueda de información y demás, ¿no? Pero ojalá fuera así de fácil como lo estás planteando. Les voy a presentar esto. Ah, bueno, ya íbamos para allá, mira, justamente, íbamos por allá. Eh, Justamente para poder lograrlo, yo les recomiendo algunas herramientas por fase de la investigación. Como les comenté anticipadamente, tendría que haber una búsqueda y un mapeo. Este búsqueda y mapeo sería primero de la literatura ya existente sobre el tema que yo quiero trabajar. Estoy hablando de un tema, ni siquiera de un problema de investigación, solo de un tema, ¿no? A lo mejor yo, enseñanza de la historia. Esta primera fase de la búsqueda y mapeo, cuando yo estuve realizando mi propia investigación, que de hecho es una herramienta que me encontré mucho tiempo después y lo lamenté demasiado porque hubiera sido muy valioso que lo encontrara en su momento cuando yo estaba haciendo esta primera fase, es esta herramienta que se llama Connect Papers. Aquí les dejo la liga para que la apunten y se ve más o menos así. Espero que se pueda ver bien. Ahorita les voy a explicar más o menos de qué trata. Dejen aquí, se las pongo en grande. Bueno, esta es una especie de estas inteligencias artificiales. No tanto, yo le diría que es más bien un gestor en el cual podemos ir buscando artículos. Bueno, anticipadamente tienen que hacer su búsqueda en algún gestor, ya sea en el Scopus, ya sea en el Web of Science, ya sea, yo les recomiendo esos, o los más básicos en el Redalyc, en el EScielo, en el Latindex o en alguno de estos gestores de literatura. Bueno, una vez que yo ya busqué y busqué y busqué y más o menos fui encontrando artículos que hablaban un poco, que hablaban más o menos de lo que yo quería hacer, del tema que yo quería abordar, eh, que como les digo, esto fue algo ya muy adelante de una investigación que estoy haciendo. Entonces, esto ya estaba muy refinado, pero bien lo pueden probar desde el inicio. Yo me encontré, por ejemplo, con esta autora que se llama Mariela Alejandra Coudanes Aguirre. Ella es argentina y ella habla mucho sobre la construcción de conciencia histórica en la enseñanza de la historia, que es justamente ese el tema que yo estoy trabajando todavía. Entonces, revisé toda su producción académica, me leí todo lo que ella ha escrito. Y entonces, que es justamente lo que yo les mencionaba en esta parte, ¿qué hará tu estudio para llenar el hueco? ¿Qué limitaciones tienen estudios previos? Para yo saber qué limitaciones tienen los estudios previos, tengo que leer todos los que se parezcan o pues sí, recordemos, disciplina metodológica por el momento. No es que realmente tengan que leer todo, pero por el momento sí léanlos todos. Entonces, una vez que yo me leí todos, les voy a decir al menos lo que yo hice, una vez que yo me leí todos, encontré uno que hablaba, era casi lo que yo quería hacer con mi investigación.
que es este texto que se llama Construir la conciencia histórica, un estudio de casos sobre la formación inicial y las primeras experiencias de profesores en Argentina. Entonces yo leí ese texto y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Ahora, lo que yo pretendía es que hubiera una herramienta que me diera otros artículos que se parecieran a ese artículo o que hablaran sobre esos temas, construcción de conciencia histórica, la formación inicial y los profesores, en cualquier lugar del mundo, en cualquier año, pero que hablara sobre ese tema, justamente para ver cómo otros autores habían abordado ese tema que yo estaba abordando. Y aquí es donde esta herramienta entra bastante bien porque yo le metí en el buscador este primer artículo, que es el de construir la conciencia. Ay, espérenme, déjense los abro un poquito más para que lo puedan ver más. Fue este primero, construir la conciencia histórica, que en este caso es este artículo. Es este primer artículo que están viendo aquí que está en moradito. Y luego este artículo en automático, gracias a estos algoritmos que existen en Internet, me dio todos los demás artículos u otra literatura que tenían en sus palabras claves las palabras claves que yo estaba buscando. Conciencia histórica, formación inicial de profesores y enseñanza de la historia. Por eso les mencionaba que es muy importante considerar las palabras claves en sus artículos de manera consciente, porque esto te va a ayudar no nada más a ti como investigador, sino a otros investigadores a poder hacer estas conexiones. Por eso esta herramienta se llama Connected Paper. Y dense cuenta ustedes la cantidad de artículos que me ofreció esta herramienta. Me dice, aquí tienes a tu principal y tienes todos estos. Todos los que están en colores más oscuros, déjenselos meto acá. Los que están en colores más oscuros, por ejemplo estos, son los que más tienen relación con el artículo principal que yo estaba buscando. Y los que están más en clarito, por ejemplo esto, tienen menos relación con mi artículo principal, pero que también se van pareciendo. Y si yo lo abro más, dense cuenta estas conexiones que van haciendo en el que me está diciendo, este artículo citó a este artículo, a este artículo y a este artículo. Y luego este que no tiene tanta relación, pero sí tiene relación con este artículo, proviene de este artículo que a su vez está interconectado con tu autor principal o tu artículo principal. Y entonces esto me ayudó muchísimo a cerrar mi búsqueda de literatura, porque ya no tuve que ir leyendo y leyendo como en un túnel oscuro ahí leyendo lo que yo me encontrara, sino que me dio la oportunidad de cerrar mi búsqueda y enfocarme solamente en estos. Esto no es chisme, pero por ejemplo en enseñanza de la historia, solamente, bueno, más bien el auge de la enseñanza de la historia aparece más o menos entre 1990 a la fecha. Mi objeto de estudio es muy reciente. Entonces esto me da la oportunidad a mí de ponerle un filtro aquí abajito. A ver, déjense los abro un poco más. Aquí, si lo pueden ver, yo le puse, dame todos los artículos que se hayan creado desde 1994 hasta el 2024. Solamente quiero esos, pero ustedes pueden cerrarlo o ampliarlo más. Dame todos los artículos que hablen sobre prácticas docentes del 2015 al 2024 a lo mejor. Yo solo quiero revisar 10 años. O dame todos los artículos que hablen sobre cierto tema de 2020 a o no sé, herramientas digitales para la educación síncrona, ¿no? A lo mejor que después de la pandemia 2020 estuvo mucho sí, emergiendo. Entonces ahí le puedo poner de 2020 a 2025. Esta es una herramienta que a mí me parece fenomenal. Ojalá que les sirva a ustedes. Tienen que explorar esta herramienta. Como les digo, les deja aquí, tienen que meterle información de un artículo que ustedes digan, este es mi artículo
ejemplo, mi artículo que está hablando sobre lo que yo quiero hacer. Y a partir de eso, el texto del artículo original ya les da todos los demás artículos que puedan tener relación. Va a tocar leer, eso sí, definitivamente. El trabajo investigativo es leer, leer, leer. De eso no hay forma de evitarlo, pero es una lectura más enfocada. Eso nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzo. Y yo creo que nos ahorra frustraciones, ¿no? Porque a veces nos las pasamos leyendo y leyendo cosas que no tenían nada que ver, no nos abonó nada, y aún así ya lo leímos y ahí ya se nos fue a lo mejor mediodía o un día. Y también esta misma herramienta es gratis, pero me parece que les da solamente dos búsquedas o dos gráficos de este al mes. Entonces, si quieren hacer más, pues van a tener que pagarlo. Pero si ustedes, como les digo, ya escogieron uno, con uno ya les otorga todos los demás para poder hacerlo. Y les aseguro que en un mes que les va a dar la opción de hacer eso, no va a ser difícil que puedan leer todos los artículos que nos está haciendo, pero es una herramienta buena, es una herramienta muy apropiada para esta primera fase de la búsqueda y del mapeo para comenzar a redactar nuestros textos científicos. En una segunda fase, el gestor de referencias, algunos de ustedes ya lo conocen, el Zotero en Mendeley. Creo que incluso por ahí ya dieron algunas conferencias, algunas pláticas, algunas charlas sobre el Zotero y Mendeley. ¿Son útiles? Sí. ¿Necesitas dominarlo, trabajarle mucho, a tener muchos errores para llegar a dominarlo? Sí, pero suelen ser productivos. Dos, la redacción y el estilo, el Google Docs o Word y el DeepDL, que esta es también otra herramienta que yo acabo de descubrir. De hecho, aquí si la ven, miren, me aparece que es esta. Es un traductor. Pero además de que es un traductor que también es gratis, también solamente te deja traducir, me parece que 2 documentos al mes en la versión gratuita, pero que si quieres bien puedes subir la categoría. Lo interesante de este es que si lo pones como extensión, ya te lo traduce y en especial hay muchas veces que bueno, al menos yo en mi caso me he encontrado mucho con que la literatura está completamente en inglés. O la mayor cantidad de literatura está en inglés o en cualquier otro idioma, ¿no? Y uno lee, pero a veces en nuestras lecturas como que hay cosas que quedan un poco en el vacío. Un punto bueno de DeepDL es que te deja traducir em, archivos completos. Por ejemplo, yo he traducido libros completos de 300, 400 hojas del español, del inglés al español y me los traduce. Hay que tener cierta cuidado con esas traducciones, ¿no? Pero en general sirve bastante. Y otro punto para la redacción es que te permite escribir en español y hacer la traducción al inglés, que también hay que tener cuidado. Finalmente es una herramienta de inteligencia artificial y por ahí pues hay que tener cuidado con estas cosas, pero ayuda bastante en cuanto a cosas de español o de inglés. Otro punto aquí que también me parece interesante, ya para la fase del análisis, pues siempre hacer el uso de estas herramientas, el PSPP para el análisis cuantitativo, el Atlas TI para el análisis cualitativo, y yo algo que personalmente uso es el Logware Studio, viene gratis con este con la paquetería de Google, entonces no se tiene que pagar absolutamente nada. Esto lo menciono porque en algún momento, bueno, no sé, a lo mejor algunos de ustedes no, pero a mí se me complicaba como mucho estar comprando el Atlas TI o el SPSS y luego había que instalarlo en las computadoras y demás cuestiones, ¿no? Pero Locker Studio viene en default en la paquetería de Google. Si ustedes usan el Drive y esas cosas, viene aquí
Y justamente así como el Atlas TI que les permite hacer pues estas interrelaciones y les permite crear categorías y les permite crear otras cosas, también lo permite este Locker Studio. Está interesante, nada más se los voy a mostrar como ejemplo. Tienen que crear bases de datos para poder relacionar los datos. Por ejemplo, aquí en YouTube y te da pues todos las cuestiones cuantitativas, pero incluso también te ayuda a crear categorías cualitativas para ir ahí interrelacionando. Como les menciono, así como el aprender a redactar textos científicos, también hay que explorar bastante con estas herramientas, con el Connect Papers, con esto de Locker Studio, pero no son tan difíciles. Una vez que uno le pierde el miedo y está ahí, explore y explore y explore, comienza de poco a poco a aprender a utilizarlos. Otro punto para las figuras y diagramas que les comentaba para la parte de los resultados, se resulta muy bueno Draw.io, que también viene en default con la paquetería de Google Drive, sirve para hacer cualquier diagrama. Este es uno que yo hice, este es personal. Y ya vienen predeterminados. A veces es difícil hacerlos en Word o hacerlos en Google Docs, pero ya aquí los traes predeterminados, incluso les puedes poner colores. Por ejemplo, en este que yo quería que fuera un concepto que se interrelacionaba con el amarillo, pero también con el verde, me dio la oportunidad de hacerlo en degradado con amarillo y con verde, ¿no? Que esas a lo mejor son herramientas que algunos otros eh, páginas o algunos otros softwares no te lo permite, pero que también ayuda bastante para la redacción de tus textos. Y otro punto al que quiero llegar aquí rápidamente es a la cuestión de la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Pues revisar constantemente nuestra matriz teórica metodológica. Aquí también les voy a dejar otro ejemplo que lo pueden utilizar bastante. Esta matriz teórica metodológica nos ayuda, bueno, aquí, nos ayuda a darle coherencia y poder medir nuestra rigurosidad en cuanto a que lo que estamos diciendo metodológicamente tenga que ver con nuestras preguntas de investigación, tenga que ver con nuestros objetivos, tenga que ver con nuestras herramientas de recolección de información y demás. Solamente como para mencionarles, para enseñarles. Así es como se ve un mapa del diseño de investigación o una matriz de coherencia metodológica que yo estoy realizando en este momento. Y como se podrán dar cuenta, se los voy a subir. El propósito de la investigación, mi objetivo general de la investigación, mis preguntas general de investigación, mis objetivos específicos, las preguntas, mi marco conceptual deductivo, mi paradigma inductivo, mi dominio de métodos. Resulta muy valioso poder ver en un solo documento, así como que de manera ilustrativa, ¿qué estoy haciendo? A veces en mi mente lo tengo claro. Estoy haciendo esto porque esta pregunta se relaciona con este objetivo y con este marco, pero si no lo tengo presente, si no lo tengo escrito, a veces me puedo perder. Aquí estas matrices sirven bastante para que de manera física yo pueda comprobar que realmente tiene coherencia, tiene una relación íntima y que no la investigación va por un lado, por otro, por el otro, del otro y del otro y del otro, ¿no? Que también puede ser una de estas situaciones que nos podamos perder. Esta, esta matriz yo la obtuve, que ahorita se las voy a dejar aquí. Yo la obtuve de este texto que se llama El mapa del diseño, una herramienta heurística para trazar el flujo metodológico y resolver eficientemente una investigación con metodología cualitativa o mixta. Es del doctor Anthony Casampere. Y lo más interesante de aquí es que él es sumamente generoso y nos deja aquí una copia de una plantilla justamente para poder llenarla,
que es esta. Y aparte me va diciendo por fase y por proceso del diseño de la investigación. Primero, a ver, déjense, lo abro por aquí. Esto se los voy a pasar ahorita en el chat para que lo puedan revisar con tiempito. Me dice aquí, primero, haz tu propósito o tema de la investigación. Y me vuelve a decir, bueno, en esta parte tienes que poner el porqué de tu investigación. Ten en cuenta la sensibilidad, ten en cuenta tus intereses personales y demás, ¿no? Después del propósito, pon los objetivos de tu investigación. Y aquí también te da preguntas. Pone el qué, el de qué modo, el cuándo, el dónde. Y después pasa a la parte rojita, que es el marco conceptual, me parece. Los marcos conceptuales, y aquí te va diciendo, ¿no? Como qué es, justamente para que tú puedas ir llenando tu mapa del diseño. Es una actividad un tanto laboriosa, pero sirve mucho para poder aclarar en nuestra mente qué estamos escribiendo, en especial en los protocolos de investigación, que es ahí donde suele ser un poco complicado. Como les digo, además, este artículo ya nos da la plantilla para que en Google lo podamos, en Google o en Excel, lo podamos ir llenando. Esta herramienta para ay, perdón, para esta fase también se las voy a dejar. También se las voy a dejar por aquí. Bueno, tenemos todavía algunas cosas, pero me gustaría terminar con esta cuestión a la hora de redactar nuestros textos científicos y son las cuestiones éticas. Todo ahorita la liga del Connect Paper, de Casempere y otros que les acabo de mostrar, se los voy a dejar aquí en el chat para que puedan utilizarlos si es que les parecen valiosos. Y y bueno, por último, siempre a la hora de redactar textos científicos tenemos que tomar en cuenta cuestiones éticas, que es principalmente uno de los aspectos que como investigadores tenemos que cuidar. Por un lado, los datos. Recordemos como investigadores en educación, incluimos o hacemos uso de participantes, los cuales principalmente son seres humanos, ¿no? Que como seres humanos tienen dignidad humana y que por tanto nosotros tenemos que respetar sus datos, la confidencialidad y el anonimato de estos mismos. Por eso es importante que consideremos primero un consentimiento informado de confidencialidad y anonimato en nuestros artículos, en nuestros cuestionarios, en nuestras entrevistas, en nuestros focus group, en nuestros, lo que sea, siempre hay que tomar en cuenta, a lo mejor utilizar algunas claves para no dar cuenta o cambiar los nombres para no dar cuenta de la información que pueda rastrear a nuestros participantes. Para ello hay que tomar en consideración también alguna aprobación ética y una evaluación de riesgos mínimos, porque a lo mejor que nosotros demos a conocer datos personales pueda orillar a esta persona a alguna situación de riesgo. Entonces también hay que tratar de minimizarlos, considerar o crear un programa para nuestra gestión de datos. ¿Cómo voy a gestionar estos datos? Muchas veces en nuestros cuestionarios incluso o en entrevistas, incluso en las digitales en las que se comparten por Google cuestionarios o por el SurveyMonkey o todas estas cosas. También recolectamos nombres personales, recolectamos correos electrónicos, recolectamos datos como edades, CURPS y demás, ¿no? ¿Cómo voy a gestionar estos datos y qué voy a hacer con esos datos una vez que yo termine mis investigaciones? ¿Los voy a desechar? ¿Los voy a guardar? ¿Para qué los voy a guardar? ¿Cómo los voy a desechar? Siempre esto cuidando la confidencialidad y el anonimato y la integridad de nuestros participantes que mucho hacen por ayudarnos a la recolección de la información. Siempre compartir sin comprometer la privacidad. Y otro punto ético que es muy importante considerar en la redacción de textos científicos son las cuestiones de los plagios.
Recordemos que como investigadores, como profesionales, a lo mejor en este caso de la educación, tenemos cierta o deberíamos tener cierta postura ética con respecto a la producción de otros autores que crean conocimiento y que se esfuerzan en crear ese conocimiento, ¿no? Y que por tanto tenemos que dar el reconocimiento. Recordemos que hay diferentes tipos de plagio. Generalmente se considera este como carente de ideas, de tiempo o de creatividad, o que se hace, ¿no? Por eso. Hay dos tipos, uno que es burdo, es decir, tal cual como me lo encontré, lo pego, y otro que es más inteligente, ¿no? Que parece más inteligente, más de parafraseo, más de le cambio dos, tres palabras y ya no es tan plagio, pero sigue siendo un plagio, ¿no? Un plagio total o un plagio vía traducción. O sea, yo les decía, sí, está el DeepDL para que traduzcas de cualquier otro idioma al español, pero eso no significa que una vez traducido pienses que como estaba en inglés en el original, te lo puedes traer toda la traducción para acá y no va a pasar nada, ¿no? Siempre hay que hacer su reconocimiento, los plagios parciales, las vías paráfrasis. Uno que es muy controversial, o al menos a mí me causa mucho controversia, el autoplagio, ¿no? Que muchas veces de las tesis sacamos algunos artículos y luego tienes que andarte autocuidando de que tu tesis no tenga la misma información que tu artículo, porque ahí puedes aparecer como autoplagio. Entonces es como, pero yo lo escribí, pues sí, pero te estás plagiando, entonces cuidado. La coautoría ficticia, es decir, yo escribí esta presentación con el doctor que es una figura representativa de cierto tema y no es cierto, ¿no? Entonces también hay considerarlo. El ceder autorías o inventar datos o informaciones. Recordemos que esta postura ética permite o debería permitir reconocer el trabajo, el esfuerzo y la autoría, que como bien lo mencionamos en un inicio, en nuestra nube de palabras que hicimos, es un trabajo que requiere esfuerzo, que requiere, que es estresante, que es un reto, que es desafiante, que requiere de estrategias para estructurar la información y que en términos de justicia, pues parece injusto que alguien venga a robarnos ese esfuerzo, ¿no? Ese trabajo. Implica preparación previa, conocimiento de técnicas, metodología, manejo de datos, dedicación y disciplina. Y son justamente estas las habilidades que nosotros nos llevamos de cada una de las actividades o del resultado que nos llevamos de la creación de los textos científicos que creamos, ¿no? Por último, les quería hablar un poco del protocolo de la investigación, pero creo que ya vamos como un poquito quemados. Lo único que sí me gustaría comentarles es, bueno, pues el protocolo de investigación, considerarlo como una guía práctica y ordenada que nos sirve para desarrollar una investigación documental. Es igual en términos de estructura del proceso como el artículo científico y como una ponencia. De hecho, en algunas ocasiones, este primer protocolo de investigación después la podemos desarrollar como un artículo o como una ponencia, ¿no? Pero que nos obliga sí o sí a este proceso ordenado. Sienta las bases para lo que después va a ser un trabajo sistematizado, eficaz y eficiente. Y en muchas ocasiones es importante poner atención y esfuerzo máximo en este protocolo de investigación porque lo usaremos o se recomienda o en algunas personas lo usan como la introducción del trabajo mismo. Entonces, esta introducción muestra en sus primeras partes, pues, el título provisional de la investigación que estoy realizando, mi problema y la justificación, las preguntas y los objetivos, el marco teórico, el estado del arte, la metodología, el enfoque y el diseño, los participantes, las técnicas y el procedimiento. Aquí les dejé otra plantilla, no es una plantilla como tal, pero sí es, digamos, un atajo, un ejemplo del cómo ustedes pueden conformar estos protocolos de investigación, ¿no?
Por ejemplo, yo les digo, aquí en tu título provisional, pues incluye el tema, la población y el contexto. Aquí en tu problema y justificación incluye a lo mejor 2 párrafos. En tus preguntas y objetivos, uno general o 2 y 3 específicos, ¿no? En el marco teórico, integra 3 o 5 autores. Y ustedes me van a decir, ¿y de dónde vamos a sacar esos autores? Pues bien los puedes sacar de tu Connect Papers que ya hiciste previamente, ¿no? O sea, esto va como ya más ordenado, con más claridad, yo lo diría. En el estado del arte, pues el hueco explícito. ¿Qué no hablaron esas literatura que ya consultaste o esos artículos que ya consultaste? La metodología que ya hablamos también, ¿no? ¿Cuáles fueron los participantes? ¿Cuáles fueron las intervenciones? ¿Cuál fue el enfoque, el diseño, los participantes y demás? Me parece que en este sentido, si ustedes consideran esas partes del protocolo de investigación, lo lograrían de manera correcta. Por ahí me di cuenta que hay otras, en la página de CITFOR hay algunos otros videos, otras conferencias que hablan como de manera más específica de qué trata esto de la elaboración de un protocolo de investigación, que también puede ser esa una ayuda, ¿no? Pero que a lo mejor si no tenemos tanto tiempo de consultar videos o cursos, pues bien podemos hacer uso de estas plantillas para poder utilizarlo. Y como siempre, utilizar, hacer uso de estas especies de plantillas que les reitero, no es que sean realmente unas plantillas, hasta me siento como mal, como pecadora diciendo plantillas como una investigadora, pero que sí nos ayudan para iniciar, para detonar la creatividad en la redacción, que es generalmente lo que suele ser complicado, lo que puede ser un poco desafiante. Por ejemplo, haciendo uso del método CARS que les había mencionado anticipadamente sobre los MOVES de CARS, el territorio, el hueco y el aporte. Nuevamente, ¿qué se sabe, no? La literatura sobre X tema, por ejemplo, en mi caso, enseñanza de la historia, ha mostrado qué y qué se sabe. Bueno, que la didáctica, que la formación docente, que demás. Ahora, sobre el hueco, que sería la siguiente frase, sin embargo, falta, ¿qué hace falta? Pues a lo mejor indagar un poco más en no sé, en cuestiones epistémicas o demás, ¿no? ¿Qué es lo que tú pretendes elaborar? Que ya te diste cuenta que hace falta, como les digo, casi siempre procedemos del yo tengo la intención de hacer esto por una cuestión personal, pero también requiere esto de una cuestión objetiva como investigadores. Sí, está bien, siempre hay una motivación personal, pero a la vez también tiene que haber una motivación desde la construcción de conocimiento, el conocimiento que le hace falta que tú le vas a abordar. Y finalmente la frase de aporte, este estudio aborda ese vacío a lo mejor al incorporar otros temas en la didáctica especializada, al encontrar nuevas fuentes para el estudio de las prácticas docentes o qué es lo que vas a hacer. Y de esta manera, poco a poco, los protocolos comienzan a tener sentido. Por aquí yo les había dejado una actividad que es ya de sus propios temas que a lo mejor ya estén elaborando, que a lo mejor todavía haya algunas dudas, algunas situaciones por ahí que pudieran comenzarlo a elaborar. Se los voy a dejar de todas formas aquí por si alguien quiere hacer el ejercicio y que agreguen aquí con este botoncito, que agreguen una propia, un propio recuadro y que copien esta parte que sería como la plantilla del modelo CARS y que ustedes reflexionen. Bueno, a ver, sobre mi propio tema del que estoy publicando, del que voy a entregar como protocolo de investigación, ¿qué me dice la literatura? O a lo mejor ya con esto puedan irse a hacer un Connect Papers y regresar a hacer esta primera parte del modelo CARS, ¿no? Que me parece siempre es como una parte muy didáctica y muy ilustrativa para nosotros mismos para poder desarrollar nuestras investigaciones. Y bueno, por ahí tenía muchas otras diapositivas,
pero que como les digo, yo sé, estoy segura porque lo revisé ayer en la página de Citfor, hay otras conferencias, esas sí conferencias, que hablan específicamente sobre cómo estructurar protocolos de investigación y que están bastante claros. Entonces, me parece que por ahí podría ser una herramienta más de ayuda sobre la creación de los textos científicos. Y bueno, ya por último, en esta misma presentación les dejé algunas frases útiles para la redacción científica. Por ejemplo, en el título, siempre recordemos hablar sobre nuestros participantes. Por aquí se los dejé también aquí arriba. Tema, población y contexto. Y aquí les dejé más o menos cómo tendría que verse su título, ¿no? En el resumen, por ejemplo, poner nuestro objetivo, nuestro método, los resultados y las conclusiones. En la introducción para CARS o este primer paso para clarificar lo que estoy haciendo, la misma frase que les puse en el Padlet, en el método, en la discusión, en la conclusión. Yo sé que esto pareciera ser que es una plantilla rellenable, pero requiere más de un trabajo de reflexión y de crítica sobre los propios trabajos, más que una plantilla. Sin embargo, ayudan bastante. Yo creo que más que ayudan, detonan la creatividad para la redacción, que a veces suele ser esa la parte complicada a la hora de escribir. Bueno, las referencias y por mi parte sería todo. Espero que les sea de ayuda. Muchísimas gracias, doctora. Creo que pues ha sido una mañana muy provechosa con lo que nos ha compartido. Quedan los micrófonos abiertos para quien quiera externar ahí alguna duda, comentario, felicitación. Es todo suyo el espacio. También tenemos la herramienta del chat por si alguien quiere interactuar a través de ese medio. Adelante. Hola, doctora. Buenos días acá todavía. Muy interesante su conferencia, verdaderamente muy útil y muchas gracias por el material. Sí, espero que lo dejen ahí porque se me fue rápido algunas cosas que quería ponerle más atención. Este, sí, muchas gracias, muy interesante. La, Algo a lo mejor voy a ser reiterativa, pero cuando, cuando usted quiso, o sea, cuando tú estás haciendo algo así como una investigación, ¿verdad? Eso de la historia, ¿verdad? Sobre historia, ¿sí? Ujú. Entonces, tu fuente de creatividad o la explosión de creatividad que tuviste, ¿cómo fue tu de experiencia? ¿Cómo es, doctora? Ya sé que sí nos dijiste, es que primero va esto, es como, o sea, como nos diste tips, ¿no? Pero en lo personal, ¿por qué te dio esa inquietud? Sí, de la historia, que casi nadie abarca, bueno, no se usa mucho en mi campo, ¿verdad? Eso. Entonces, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuánto tiempo llevas? Parece que llevas algo de tiempo. ¿Cuánto más te vas a tardar y por qué? La contestamos pregunta-respuesta o primero varias No, no, preguntas? sí, como tú quieras, como tú quieras. Como tú Todas las consideres preguntas en eso. una sola cosa. Sí, yo creo que así. Bueno, como recordarán, en la semblanza que nos hizo favor la doctora Alejandra de leernos, soy historiadora de carrera, de formación académica, de licenciatura, maestría. Entonces, yo ya tengo per se un interés especial por la enseñanza de la historia en especial. ¿Por qué? Porque como historiadores, nuestra formación siempre es para llegar a ser investigadores, ¿no? Para la reconstrucción del pasado. Pero la verdad es que la mayoría de los historiadores damos o procedemos al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en la educación básica o ya sea en la educación media superior o ya sea incluso en la educación superior, ¿no? Pero el proceso de enseñanza
es algo que viene aunado a nuestra labor como historiadores y que muchas veces queda relegado o que muchas veces se ningunea, ¿no? Como, es profe de historia. Entonces, desde ahí yo siempre he estado con esta idea de que así como es importante proceder desde una base sólida para la reconstrucción del pasado, también es importante, igualmente de importante, proceder a la enseñanza de la historia desde una base sólida de conocimientos, no de lo que creo que tengo que enseñar cuando enseño historia, sino de lo que realmente se tiene que enseñar con base en la teoría de la historia, con base en las teorías del proceso de enseñanza, aprendizaje y demás. Entonces de ahí nace, o sea, principalmente como les decía, generalmente nuestros temas de investigación sí provienen de nosotros mismos, de nuestras pasiones, de nuestros intereses, de nosotros, ¿no? De nuestro interior, de nuestro corazón. Y es más, yo les recomendaría que provenga de ahí, porque después va a ser tan complejo que si no les apasiona su tema, lo van a abandonar, lo van a tirar a la basura. No quiero saber nada de esto. A mí me pasa muchas veces con el mío, pero después digo, acuérdate, amamos la historia, la amamos, sí es cierto. Y vuelvo, ¿no? Vuelvo con paciencia y vuelvo con amor. Entonces, una vez que yo ya tengo este tema, enseñanza de la historia, ahí es donde yo me encontré en un primer momento conflictivo, ¿no? ¿Qué parte de la enseñanza de la historia quiero proceder? Porque hay varias ramas. Aquí me ayudó bastante la búsqueda de literatura. Yo en un primer momento hice toda una investigación de la literatura y me encontré con varias partes, que aquí es donde les comento resulta muy positivo hacer estas bases de datos como el mapa del diseño de la investigación que les enseñé. Y yo ahí me encontré con varios asuntos, ¿no? Que la enseñanza de la historia se puede proceder desde la didáctica especializada o la didáctica de la historia, que generalmente es donde la mayoría de las personas están haciendo investigación. Pero también se puede proceder, por ejemplo, desde la formación de los docentes. No nada más la formación inicial, sino también la formación continua. Y aquí ya tenía tres aristas, ¿no? También se puede proceder desde la parte teórica o de los contenidos. ¿Qué estoy enseñando cuando enseño historia? También puedo proceder desde los materiales. Un tema que gusta mucho desde esta perspectiva son los libros de texto, ¿no? Los contenidos en el libro de texto. Entonces ahí ya tenía. La cosa es que al final de esta revisión primera, donde me ayudó bastante, no el Connect Papers, le digo que ese me lo encontré mucho tiempo después cuando ya había acabado este proceso y dije, no, ¿por qué no me lo encontré antes? Pero cuando tenga la oportunidad se lo voy a compartir a quien sí esté en este proceso, ¿no? Yo lo hice como a la antigua, como a la vieja escuela de irme buscador por buscador, encontrando palabras clave por palabras clave y leyendo un montón de artículos que me quitó un montón de tiempo. Pero pues que también ayudan, ¿no? También ayudan para ir creando horizonte. Y una vez que yo acabé con eso, me quedé con un super diagrama enorme, de hecho creo que por aquí lo tengo, que me dio la posibilidad de ver cuáles son todas las aristas desde donde yo puedo proceder a mi tema. Y ahí tuve yo la responsabilidad de elegir uno. Voy a escoger la formación de los docentes, porque es un tema donde la literatura no ha ahondado pues, con mayor ímpetu, ¿no? Hacen muchas investigaciones sobre didáctica especializada, sobre intervenciones, sobre los libros de texto, pero no sobre la formación. Entonces, ahí la literatura me ayudó muchísimo. En verdad que la búsqueda, la lectura con reflexión, con tiempo, con ganas, con disciplina, con proceso sistemático, ayuda mucho a ir creando de un tema un problema de investigación. Que ahí me parece que también tienen en la página de CITFOR otra conferencia, me parece que es del doctor Enrique, que habla sobre el planteamiento del problema, si no mal lo recuerdo. Y ese está muy bueno porque les ayuda justamente a pasar del cómo un tema, que en el mío era la enseñanza de la historia, eso es un tema, eso no es un problema, eso es un facto, eso es un hecho. Ahora, ¿cómo vas a problematizar eso, no? O sea, de pasar de un tema a pasar a un problema, ahí hay hay otro proceso mental, intelectual,
pero que te ayuda muchísimo la búsqueda de la literatura. Como les decía, esta parte de la redacción de los textos científicos ya es una fase muy posterior, cuando ya la información en tu mente está muchísimo más clara. Y aunque esté clara, aún así cuesta. Entonces, si no está clara la información, la redacción del texto científico va a ser más complicada aún. Por eso se recomienda proceder desde un inicio de manera sistemática y ordenada para que una vez que llegue esta parte de la redacción, a lo mejor estas plantillas o estas preguntas detonantes que yo les sugerí nos pueda ayudar. Ah, ok, ¿qué información tengo que poner aquí? ¿Qué literatura existe? Ah, yo ya me la sé. Esto yo ya lo vi, ¿no? Yo ya lo abordé, ya lo reflexioné, ya lo puedo redactar. A lo mejor, ¿cuál es el vacío que va a llenar mi investigación? Ah, eso yo ya lo sé, ya lo procesé en mi mente y ahora me puedo sentar a escribirlo. Pero si quiero de primeras ponerme a escribir sin haber llevado a cabo este proceso mental ordenado, va a ser muchísimo más desafiante pues de lo que implica, ¿no? Me parece que estas herramientas, como el mapa del diseño de la investigación en especial, les va a ayudar mucho ahora que a lo mejor estén enfrentándose a los protocolos de investigación o a los artículos de investigación. Eso ayuda bastante. Muchas gracias. De nada. ¿Algún comentario más? Compañeros, compañeras. Ya estamos casi al cierre. Ya les compartieron ahí a través del chat la liga del formulario para la emisión de constancias de esta sesión, para que por favor lo requisiten con sus datos correctos para que podamos hacer la emisión. ¿Algún comentario, duda, pregunta? Bueno, me parece que ya no, doctora. Pues muchísimas gracias. Tú hablaste de un tema muy importante y que a todos nos cuesta trabajo. Creo que yo lo resumiría en a escribir se aprende escribiendo y a investigar se aprende investigando. Nada está también escrito en piedra, ¿no? Podemos encontrar también nuestras propias formas de hacer esta redacción de textos científicos. El tema es ciertamente hacerlo, ¿no? Animarnos a hacerlo. Muchísimas gracias, doctora Azucena, por el tiempo que ha compartido, por la generosidad también para ponernos todas estas herramientas que yo creo que a todos, a todas nos va a ayudar a tener mucha más claridad de lo que estamos haciendo o de lo que queremos investigar. Muchísimas gracias por el tiempo, doctora. Vamos a hacer lectura de la constancia que a la letra dice. Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo otorga el presente reconocimiento a Azucena Jocelyn González García por su destacada participación en el ciclo de conferencias magistrales La investigación como eje de transformación en los centros de formación para el trabajo, con la conferencia titulada Redacción de Textos Científicos. Firma nuestro director general, el maestro José Gonzalo Espina Miranda, el 2 de octubre del 2025. Muchísimas gracias por el tiempo, doctora. Ya no la veo por acá, pero bueno, vamos a proceder a tomar la evidencia de esta sesión. Le voy a pedir a mis compañeros del área de investigación que nos ayuden a tomar todas las capturas de pantalla. Vamos a abrir nuestra cámara para que salgamos. No podemos abrir las cámaras. Bueno, en mi caso me dice que no tengo permitido. Sí, los que están en posibilidad de hacerlo. Bueno, me indican ahí compañeros, compañeras, si ya tomamos las capturas.
Muchísimas gracias a todos por la participación. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias. Esperamos que nos pueda compartir en otras sesiones un poquito más del conocimiento que tiene. Y bueno, pues a nombre de toda la comunidad que integramos Centros de Formación para el Trabajo, el más sincero agradecimiento por lo que nos ha compartido el día de hoy. Muchas gracias. Les dejé las herramientas que les prometí en el chat para que los descarguen. Muchas gracias, Ale. Gracias, Aso. Gracias, Hasta gracias, luego. gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, al resto de los compañeros, tenemos dos anuncios. Uno, bueno, que requisiten la liga de forms que les dejamos para la emisión de constancias, por favor. Y otra muy importante, porque recordemos que este ciclo de conferencias magistrales tiene el objetivo de que podamos todos y todas tomar herramientas para la construcción de nuestros protocolos de investigación. Abrimos una prórroga porque, bueno, pues saben, ya nos lo han reiterado muchas veces los invitados que hemos tenido. Hacer investigación no es hornear pan, ¿no? O sea, no hay recetas y tampoco es un tiempo específico ni acelerado. Cada quien avanzamos a ritmos diferentes y entendemos la cantidad de cosas que tenemos que hacer dentro y fuera de esta institución. Entonces, se abrió una prórroga que es para recepcionar trabajos al tercer Seminario Nacional de Investigación. Estaremos recibiendo sus trabajos en formato de ponencia o en formato de prototipo hasta el 10 de octubre. Les pido que si ya se registraron, porque sí hay muchas personas registradas, pero todavía no nos envían su documento. Entonces, bueno, pues ahí no podemos nosotros hacer nada. Tenemos que completar las dos cosas. Una es el registro y también el envío de sus trabajos. ¿No? Yo les invito a que nos animemos a presentar los protocolos. Tal vez creemos que está en una fase temprana nuestro objeto de investigación, pero tengan por seguro que si nos envían estos trabajos de investigación, sus protocolos, ya decía, en formato de ponencia o en formato de prototipo, nosotros les haremos llegar observaciones que creemos pertinentes o que creamos pertinentes para fortalecer su trabajo, pero es importante que nos los hagan llegar, ¿no? Ya lo decía la doctora Susana, hay que atrevernos, hay que animarnos a escribir estas ideas que tenemos, que por supuesto yo sé que tienen muchas cosas que compartir desde el ámbito de experiencia que cada uno tenga, y bueno, pues nosotros les queremos escuchar. Les queremos escuchar, queremos saber qué es lo que están haciendo, cuáles son sus inquietudes y ver cómo podemos fortalecer en esta idea de colaboración esas ideas que ustedes tengan, ¿no? Ese es el comercial que queríamos hacer. El otro es que ya solamente nos quedan dos conferencias magistrales. Ahí tuvimos la oportunidad de conseguir para el día 17 a una ponente extraordinaria que es la doctora Shirley Ovalle Barreto. Ella es una doctora investigadora de Colombia y bueno, pues aceptó ahí, pues venir a compartir en este espacio con todos y todas nosotras. Entonces, bueno, la siguiente sesión de conferencia magistral se va a llevar a cabo justo dentro de 8 días, el próximo jueves. Una doctora chilena, que es la doctora Silvia Redón Pantoja, nos va a hablar sobre ética de la investigación y posteriormente, 8 días después, es decir, el día 17, tendremos a esta doctora colombiana que también viene a compartir de su conocimiento y experiencias con nosotros. Esas serían las dos últimas sesiones de conferencia magistral que vamos a tener. Pues el comercial, ahí la invitación a que no se lo pierdan. Y bueno, pues sin más, vamos a cerrar esta sesión, como siempre agradeciéndoles el tiempo, la disposición y el entusiasmo con el que han recibido esta propuesta del área de investigación para que aprendamos y aprendamos y aprendamos, ¿no? Porque esa es la idea, compartir y aprender en comunidad. Ahí está nuevamente el formulario. Lo vamos a dejar abierto todavía otro ratito para las personas que por alguna razón se incorporaron ya iniciada la sesión,
para que lo puedan ahí recuperar, ¿no? Sin más, les mando un abrazo, todo mi pregunta. cariño y nos vemos el día jueves. El martes ya no vamos a tener conferencia, será hasta dentro de 8 días. Les estaremos enviando ahí los correitos y por favor estén atentos ahí a las redes sociales de Sitfor, que es donde colocamos ahí tanto las ligas como los invitados y los temas. Que tengan un extraordinario jueves, un extraordinario inicio de mes y nos vemos de aquí 8 días. Muchas gracias, Ale, como siempre, y a todo el equipo de investigación. Saludos, linda tarde a todos. Gracias, Heidi, gracias. Un abrazo a todos. Igual. Y hasta luego. Adiós. Almita de mi corazón. Adiós. Saludos, Ale, saludo a todas, a todos. Adiós, preciosa. Saludos a todos, que estén muy bien. Nos vemos en la Gracias, hasta próxima. luego. Muchas gracias. Saludo desde Ciudad del Carmen. Abrazos, Luz María, qué gusto verte. Un gusto, como siempre, aquí presente. Gracias. Gracias. Saludos, gracias. Hasta luego. Gracias, saludos. Gracias, saludos, Ale. Muchas gracias, Saludos, saludos. Pau, saludos.